Vamos a continuar esta mañana nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo. Recordemos que en esta carta estamos aprendiendo todo lo que necesitamos para llegar a ser una iglesia saludable. Algún día llegaremos a ser esta iglesia con la gracia del Señor y la obediencia de cada uno de los miembros de gracia sobre gracia. La semana pasada nos detuvimos a meditar en la seria advertencia que el apóstol Pablo hizo en la primera parte del capítulo 4 de esta carta. Dice Pablo que la iglesia será escenario de una terrible realidad, la apostasía. Y hermanos, Pablo no podía pasar por alto semejante advertencia, no solo a Timoteo como pastor, sino también a toda la iglesia. El mismo Pablo había sido testigo de la apostasía en la vida de hombres que tuvieron caminando con él un buen tiempo. Esos hombres eran Alejandro, Himeneo, Fileto y Demas. Ellos habían acompañado por un tiempo a Pablo en el ministerio, pero ellos habían naufragado de la fe, habían abandonado el camino del Señor y se habían apartado definitivamente de Él. Eso, por supuesto, había impactado mucho el corazón del apóstol Pablo y le había hecho ver la dura realidad del ministerio pastoral. Pero él había capitalizado esa experiencia de tal manera que ahora le era muy útil para advertirle a su discípulo Timoteo de esta terrible realidad que es la apostasía. La apostasía, dice Pablo, es una sombra que se cierne sobre la iglesia a través de todos los siglos. Y Timoteo no debía estar solo consciente de ese peligro, sino también enseñarle todo esto a la iglesia como parte de su responsabilidad. Pero él no solamente tenía una responsabilidad con la iglesia, sino con su propia vida espiritual. Eso es lo que vamos a ver esta mañana como parte de las instrucciones que el apóstol le da a su amado hijo en la fe. Y dicho sea de paso, hermanos, una vez más vamos a poder percibir el carácter instructivo, correctivo y preventivo que hay en esta carta. Pablo quiere asegurarse que Timoteo tenga todo de la manera más precisa para que pueda enfrentar los difíciles desafíos del ministerio pastoral. Así que acompáñenme a leer 1 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 16. Dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a examinar nuestro texto en base a las dos partes que están en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver la responsabilidad del cristiano consigo mismo y en segundo lugar vamos a ver la responsabilidad del cristiano con toda la iglesia. Recordemos que Pablo ya hizo una descripción del trabajo y el carácter del pastor en el capítulo
3. Pero ahora en el pasaje de hoy, hermanos, Pablo nos está ampliando esa descripción de las responsabilidades del pastor y de cada creyente en la iglesia local. Así que vamos a ver la primera parte, la responsabilidad del cristiano consigo mismo. Pero no lo vamos a hacer sin antes pedir la gracia de nuestro Señor. Oremos. Padre, te queremos agradecer por esta mañana, porque nos has dado el privilegio de acercarnos a tu trono y, Señor, nos has prestado tus oídos. Tú has escuchado cada oración que se ha elevado desde este lugar, especialmente, Señor, por nuestros hermanos en la China, porque ellos están atribulados, Señor, pero al mismo tiempo están firmes porque tu Espíritu los sostiene. Señor, te pedimos por toda esa nación que te ha dado la espalda, que te ha dado el no para que tu Evangelio sea conocido. Pero, Señor, tú tienes maneras de que los hombres se postren delante de ti. Y te agradecemos, Señor, por este virus, porque ese virus también está a tu servicio. Y ese virus está trayendo muchas almas a los pies de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, por esa razón te damos a ti toda la gloria y la honra en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra sobre cada uno de nosotros, que lo que escuchemos esta mañana sea para limpiarnos, para transformarnos y para darte a ti la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor por todos los siglos. Nos encomendamos a ti esta mañana, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme a leer 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. ¿Quiénes tienen su Biblia en papel? ¿Pueden levantármela? Ok, ¿quiénes no la tienen? Hay otros tantos, ¿no? ¿Podemos orar por ellos, por los que no tienen una Biblia en papel? Para que ellos puedan tener una, para que el Señor les pueda proveer una Biblia en papel. Amén. Ok. Esto es sumamente importante, hermanos. Miren, a muchos esto les puede parecer un legalismo, pero la Biblia en papel, aprender a manejar la Biblia en papel, hermanos, es parte de una disciplina espiritual. ¿Ok? Aprender a manejar la palabra. Miren, solamente un ejemplo, a modo de ilustrar este asunto. El Señor Jesús estaba empezando su ministerio en la sinagoga de Capernaum y le alcanzaron el rollo de Isaías. ¿Saben? Ese rollo era larguísimo y larguísimo. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor abrió exactamente donde había una profecía de su persona que ese mismo día se iba a cumplir delante de ellos. ¿Cómo hizo eso el Señor? Pues no con un celular, en una Biblia digital. Él supo encontrar esa escritura en ese tremendo rollo, porque sabía manejar ese rollo. Y cada cristiano debe aprender a manejar su Biblia, su palabra de Dios. Amén. Ok, leamos entonces nuestro texto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: enseña estas cosas a los hermanos y así serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Para nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Quiero que noten, hermanos queridos, que el Espíritu Santo no solamente le dio los requisitos a Timoteo para que un hombre llegue a ser un buen ministro en el capítulo 3, sino que ahora nos está mostrando los parámetros del reino de Dios en cuanto al alcance del Evangelio en la vida de cada creyente
en particular. No solamente de Timoteo como pastor, sino de cada miembro en la iglesia de Éfeso en ese tiempo y la iglesia Gracia sobre Gracia en este tiempo. Entonces, lo que encontramos en esta carta son abundantes instrucciones de cómo llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Y por si acaso, a priori debo decir, hermanos, que estas instrucciones no se limitan a los pastores. Esas son instrucciones para todos y cada uno de los cristianos. Cada individuo que ha nacido de nuevo es un verdadero ministro del Evangelio. Lejos sea de vosotros el pensar que las instrucciones de esta carta son limitadas a los pastores y líderes de la iglesia bajo el pretexto que es una epístola pastoral. Amén. Lejos sea de vosotros eso. Porque si bien el Antiguo Testamento muestra que el ministerio estaba limitado a la tribu de los levitas, hermanos, el Nuevo Testamento, bajo un mejor pacto, nos está diciendo que todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. Todos los creyentes somos ministros del santuario. El mismo Señor nos dice que nos ha hecho ministros a cada uno de los cristianos. Y eso es lo que el apóstol Pedro escribe en su primera epístola. Escuchen lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Apocalipsis 1:6, hermanos, remacha esta idea del sacerdocio universal y nos dice que el Señor nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, este asunto del sacerdocio universal, del ministerio universal para cada creyente, era sumamente importante de entender en el tiempo de Timoteo y en la iglesia de Éfeso. Porque recordemos que en la iglesia de Éfeso había muchos gentiles y estos gentiles eran tenidos como creyentes de segunda categoría. El mismo Timoteo, que no era 100% judío, sino que era de madre judía y de padre griego, tenía fricciones con los judíos que decían ser cristianos en esta iglesia. Y recuerden que estos maestros judaizantes habían introducido en esta iglesia las enseñanzas de genealogías interminables. Eso es lo que el apóstol Pablo nos contó apenas empezamos a estudiar la carta. Y ellos hacían todo esto para probar que su espiritualidad judía era mucho más grande que la espiritualidad de los gentiles. Había un desprecio por los gentiles. Pero el Evangelio dice que a todos los creyentes, hermanos, nos ha sido dada la misma medida de fe, que el Espíritu Santo nos ha sido dado en la misma medida, en la misma proporción. La unción es exactamente igual para cada cristiano. Y lo único variable es los dones y los ministerios que cada miembro tiene dentro del cuerpo de Cristo. No hay un cristiano que sea más especial que otro, uno más ungido que el otro. El Señor Jesucristo nos ha hecho ministros del Evangelio a todos por igual. Nada más que cada uno cumple una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, esto no solamente fue básico para los efesios, sino que también lo es para nosotros hoy en día. Porque muchos cristianos todavía piensan que el ministerio en la iglesia lo deben hacer los profesionales. ¿Vieron eso? Y por eso muchos cristianos no se quieren involucrar porque piensan que ellos no son parte de ese llamado. Pero nada más alejado de la verdad, hermanos. Porque los que piensan de esta manera, ¿saben qué? Hoy necesitan arrepentirse. Porque el ministerio, hermanos, es un llamado para cada creyente, para cada hijo de Dios. Ahora, quiero que noten una cosa más, que cuando Pablo le instruye a Timoteo sobre cómo llegar a ser un ministro de Cristo, le está mostrando en el fondo, hermanos, el parámetro del reino de Dios para definir el éxito en esta vida. La meta de cada cristiano debe ser llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora quiero recalcar que el alcance del Evangelio en la vida de cada creyente, hermanos, es extremadamente amplio. No hay un solo rincón en tu vida donde el Evangelio no va a llegar para que Dios transforme esa realidad para su gloria.
Entonces, noten las instrucciones que Pablo le ha venido diciendo a Timoteo a lo largo de la carta. Pablo le dice, pelea la buena batalla, guarda la fe, ten una buena conciencia, ora levantando manos santas, tienes que ser irreprochable, Timoteo, no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Tu testimonio tiene que ser amplio y fidedigno, tanto dentro como fuera de la iglesia. Te escribo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Advierte constantemente a los hermanos en la iglesia del peligro de la apostasía. Disciplínate a ti mismo para la piedad. No descuides tu don espiritual. Ocúpate de la lectura de las Escrituras. Ten cuidado de ti mismo. Sé ejemplo para los demás en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y hermanos, todas esas cosas no solamente fueron para Timoteo, porque el evangelio que estamos viendo en esta carta nos está mostrando que eso tiene alcance para cada uno de los creyentes genuinos. Ahora, noten que estas instrucciones son tan personales, pero en todas estas instrucciones no hay cosas como, por ejemplo, el tema de ser un buen orador para llegar al ministerio. No hay cosas como ser experimentado o carismático o un buen gerente de recursos humanos. De hecho, hermanos, Timoteo no era ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Al contrario, él era un joven y muchos dicen que era tímido y que no podía desarrollarse muy bien delante de las personas. Entonces, eso nos hace ver que Timoteo no era carismático para nada. Pero ¿saben por qué Dios lo eligió para ser pastor en esa iglesia? Porque él aprendió a ser un hombre fiel a las Escrituras. Y lo que la iglesia debía valorar en este hombre, hermanos, era justamente ese hecho de ser fiel a las Escrituras y empezar a corregir todo el desorden que había en la iglesia con las Escrituras en mano. Pero para hacer eso, Timoteo tenía que estar nutrido de las palabras de la fe. No podía hacer eso bajo su propio criterio. Entonces, este hombre era un hombre fiel a las palabras, a la palabra de Dios. Ahora, este hecho, hermanos, desde ya marca un gran contraste con los parámetros que el mundo tiene para definir el éxito de las personas. El éxito según el mundo es diametralmente opuesto al éxito según Dios. De hecho, el mundo te llena de todo tipo de cosas para que no tengas éxito en el reino de Dios. Pensemos un poco en Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Él fue el sucesor de Moisés para entrar a la tierra prometida y Dios le encomendó una tremenda responsabilidad que era conquistar la tierra prometida y repartir equitativamente la tierra entre las 12 tribus de Israel. ¿Cuál fue la instrucción de Dios para él, hermanos? Leemos en Josué 1:6 en adelante que Dios le dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿Ven eso, hermanos? ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué para tener éxito en la vida? Meditar en la ley de Dios, de día y de noche, para poder obedecer todo lo que en ella estaba escrito. Esa era la manera de prosperar y tener éxito. Luego vemos a este hombre que se llamaba David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él tuvo una vida increíble con Dios. Claro, también cayó en pecado, pero vemos que en su lecho de muerte le instruye a su hijo Salomón. ¿Y qué le dice? Yo voy por el camino de todos en la tierra. Hijo, sé pues fuerte y sé hombre. ¡Wow! ¿Cómo es eso de ser hombre? Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué tiene que hacer eso Salomón?
para que prosperes en todo lo que hagas y te vaya bien a donde quiera que vayas. ¿Qué tenía que hacer Salomón? Meditar en la ley de Dios de día y de noche para poder obedecer todo lo que en ella estaba escrito. Esa era la manera de tener éxito y prosperar en la vida. Entonces lo que vemos ahora en esta carta de Pablo a Timoteo es que las mismas cosas se están repitiendo, queridos hermanos. Noten que Pablo no solamente está recordando lo que dice la ley, sino que está ampliando el alcance de esa ley a cada rincón en la vida de cada cristiano. Cuando le dice, pelea la buena batalla, guarda la fe, ten una buena conciencia, ora levantando tus manos santas, tienes que ser irreprochable, tienes que tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, tienes que saber cómo conducirte como un cristiano verdadero en la casa del Dios vivo que es la iglesia. Tienes que saber del peligro de la apostasía. Disciplínate a ti mismo para la piedad. No descuides tu don espiritual. Ocúpate de la lectura de las Escrituras. Ten cuidado de ti mismo. Sé ejemplo para los demás en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Ven eso? ¿Dónde hay un rincón que Timoteo pueda esconderlo del Evangelio? No lo hay. No lo hay, hermano. Y esa es una cosa increíble, porque lo que vemos en el fondo es el increíble compromiso del amor de Dios, de que cuando llega a nuestra vida, va a empezar a limpiar todo lo que hay aquí adentro. Y nadie más tiene ese compromiso que el Señor. Nadie más puede hacer eso que el Señor. Entonces vean cómo Pablo no se está inventando nada al instruirle a Timoteo. Vean cómo Pablo no está usando su creatividad, no está usando nuevos métodos, nuevas revelaciones, no le está dando profecías nuevas a su discípulo amado. Pablo está limitándose a transmitirle los mandamientos de Dios que reflejan su voluntad perfecta, firme y eterna. No es otra cosa. No hay magia, no hay métodos, hay una sola cosa que puede cambiar la vida de Timoteo, y es la palabra de Dios. Hay una sola cosa que puede mantener firme a Timoteo y es la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso es valedero para Timoteo, sino para toda la iglesia en Éfeso, hermanos. Y eso no se ha quedado solo para la iglesia de Éfeso. Esa es la buena noticia para nosotros. Sino que sigue permaneciendo como una verdad hasta nuestros días. Entonces vean cómo el espíritu de la ley atraviesa todos los tiempos hasta llegar a Timoteo y hasta nosotros mismos para mostrarnos el camino del verdadero éxito en la vida. Ahora, pongámonos a pensar, hermanos, ¿cuánto ceñimos nuestro concepto de éxito a esto que acabamos de ver en esta porción de la Escritura? ¿Realmente crees que el éxito en la vida, el éxito en tu vida, tiene que ver con el tiempo que le dedicas a la palabra de Dios, con la profundidad en la que meditas en la palabra de Dios y la obediencia que le tienes a esta palabra de Dios? ¿No es cierto que eso no está en nuestra mente, hermanos? Porque el éxito de nuestra vida lo medimos en base a lo que el mundo nos dicta y no en base a lo que dice la palabra de Dios. El gran predicador Spurgeon decía: hay suficiente polvo en algunas Biblias de ustedes como para escribir condenación con tu propio dedo. Eso es duro. Eso es bastante duro. Entonces, ¿cómo sabemos objetivamente que nuestra relación con Dios es real y auténtica? Piensa un poco en tu manera de conducirte en la iglesia del Dios vivo. ¿Eres irreprochable? ¿Tienes un buen testimonio tanto dentro como fuera de la iglesia? ¿Vives disciplinándote en la piedad para no descuidar el don espiritual que Dios te dio? ¿Te ocupas sistemáticamente de la lectura y realmente eres un ejemplo para los demás? No solo en palabra, dice el texto, hermanos, sino en conducta, amor, fe y pureza. Piensa si eres un ejemplo de fidelidad para los demás. ¿Cómo mides el éxito en tu vida?
¿Usas los valores del reino de Dios o usas los valores del mundo? Pensemos un poquito en nuestros hijos, hermanos. Miren esto, qué sutil es. Las notas que tú le exiges a tus hijos del colegio y la universidad tienen la misma intensidad en cuanto a cómo ellos están forjando su piedad en la palabra para tener verdadero éxito en la vida. ¿Qué es lo que más jala tu mente, tu corazón? Que tus hijos sean excelentes profesionales, pero que no sean piadosos. Todo tu esfuerzo está dedicado a que tus hijos sean verdaderamente grandes en esta vida, con un gran título en la pared, pero a costo de sus propias almas. Estás criando hijos impíos y profesionales en lugar de criar hijos para Dios. Vean cómo eso es tan sutil que invade nuestros corazones, hermanos, y nos desvía del propósito principal que tenemos en la vida de llegar a ser buenos ministros del Evangelio. Ahora, una parte de la ley dice que estas cosas de la ley no solamente son para nosotros, sino para nuestros hijos, para que ellos gocen de conocer al Señor. Pero por lo visto nuestro esfuerzo mayor está en darles cosas materiales y no en darles cosas espirituales. Y por eso para nosotros es tan relativo estudiar la palabra de Dios con ellos, porque nuestros valores están torcidos. Entonces vean, hermanos, que este asunto del Evangelio no se limita a conocer la sana doctrina, sino también a lo que haces con esa sana doctrina que conoces. Porque muchos se enorgullecen de su entendimiento de la sana doctrina, pero son verdaderamente un tropiezo a la hora de vivir esa sana doctrina. Y noten que en el fondo de esta carta, hermanos, Pablo está haciendo un agudo contraste entre la falsa doctrina y la mala conducta de los falsos maestros y la sana doctrina y la buena conducta de los creyentes. ¡Wow! Cada una de esas cosas tiene un resultado en la vida, hermanos. La sana doctrina va a producir una vida piadosa, según esta carta. La mala doctrina va a producir vidas torcidas, porque acuérdense que los falsos maestros en la iglesia de Éfeso tenían sus vidas torcidas. ¿Por qué? Porque su doctrina no afectaba su vida para nada. Y lo que nos está instruyendo aquí Pablo es que la sana doctrina tiene que afectar nuestra vida. Entonces, cuando la sana doctrina invade el corazón de un verdadero creyente, eso va a dar como resultado una experiencia inevitable en su vida. Y esa experiencia nunca va a estar limitada a su vida privada, a tu cuarto donde solamente tú y Dios están. Esa experiencia no va a ser estrictamente personal. Al contrario, cuando hay una genuina experiencia en nuestra relación personal con Dios, eso se va a traducir invariablemente en aprender, desarrollar en la iglesia amistades para llegar a ser bendición y beneficio a los hermanos. Noten que Pablo dice en el versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Ven eso, hermanos? Este no es un asunto estrictamente personal. La salvación de Timoteo va a tener connotaciones y efectos en la vida misma de la iglesia. Y esa es una realidad en nuestro día también hoy. Ahora, si bien nuestra responsabilidad es absolutamente personal en nuestra vida espiritual, cuando eso es verdad, cuando tenemos una relación genuina con Dios, invariablemente eso se va a hacer visible a todos en la iglesia donde nos congregamos. Hermanos, eso no se queda en lo secreto. Dios no solo quería que Timoteo sea un modelo de doctrina y de vida en la iglesia de Éfeso. Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos a hacer eso, porque esa es la única manera en que vamos a ser verdaderos ministros de Jesucristo.
El Señor quiere que nosotros hoy sigamos estas instrucciones al pie de la letra, tal como se lo demandaba Timoteo. Así que, querido hermano y hermana, no te engañes. Nuestro texto de hoy dice que si piensas que eres cristiano, tu mayor preocupación no solo va a ser ocuparte de tu propia salvación, sino que vas a empezar a cultivar una relación significativa con los demás, porque también depende su salvación de lo que tú haces y dices en la iglesia. Ocúpate de ti mismo, porque haciendo eso no solamente vas a asegurar de tu propia salvación, sino también la de los demás. ¡Wow! Persevera en estas cosas. Asegúrate de ser salvo para también asegurarte de que los demás lo sean. Ahora, Pablo está hablando aquí de constancia, tenacidad, diligencia, firmeza. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: no solamente eres responsable de tu propia salvación, sino también de la gente que te rodea. Eso es durísimo, hermanos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en este nivel de responsabilidad delante de Dios? Muchos viven engañados, pensando que ya nacieron de nuevo, se bautizaron y mientras crean en Cristo en su corazón se irán al cielo, aunque no tengan las evidencias de ni siquiera estar ocupándose de su propia salvación. Piensa en el alcance de lo que Pablo le dice a Timoteo. Para hacer todo esto que te estoy encomendando, Timoteo, tú debes estar nutrido permanentemente de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Pablo sabe muy bien que no se puede dar lo que uno no tiene, hermanos. Si no tienes sana doctrina, no puedes dar sana doctrina. No puedes ayudar a otros ciegos si tú mismo estás ciego. Y hermanos, Timoteo tenía la tremenda responsabilidad de advertir a los hermanos contra los peligros de la apostasía. Ahora imagínense a Timoteo tener un conocimiento pleno de la verdad del Evangelio y no decir nada a nadie cuando los mira deslizarse por el camino hacia la apostasía. ¿Qué pensarían de un cristiano así? ¿Cierto que eso no habla bien de un cristiano así? Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros podemos ser hallados fieles por el Señor si nosotros 2 por 3 estamos haciendo de la vista gorda cuando vemos a la gente desviarse? Si no les decimos nada. Pensamos que Dios tiene que hacer todo el trabajo, cuando Dios nos ha dado a nosotros el trabajo de predicar su evangelio. Vemos a otros desviarse del camino y nos quedamos en nuestra zona de confort. Estamos tan ocupados en nosotros mismos que no tenemos tiempo para los demás, aun cuando muchos conocemos la sana doctrina. Ahora, hermanos, no podemos estar orgullosos de nuestra buena doctrina si como individuos y como iglesia no estamos viviendo a la altura de las demandas que esa sana doctrina nos plantea. Además, piensa en esto. ¿Cuán posible es que estés tan dedicado a tener la teología correcta, la sana doctrina, sin que esa sana doctrina afecte en lo más mínimo en tu vida? Hermanos, cuando Pablo le dice a Timoteo, disciplínate de la piedad, significa que nosotros también como creyentes necesitamos cultivar una relación tan fuerte con el Señor en un nivel personal, que esa relación va a dar como resultado una relación fuerte con los demás miembros en la iglesia del Señor. Amados hermanos, una relación genuina, personal con Dios, siempre, pero siempre se va a traducir en una relación con su iglesia. Cuando uno tiene amor por Dios, también va a tener amor por su iglesia, invariablemente. Cuando uno tiene pasión por Dios, invariablemente va a tener pasión por las personas. Y por eso el apóstol Juan dice, el que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, el tal es un mentiroso, no ha nacido de nuevo. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve y no puede amar a su hermano a quien sí ve?
todos los domingos, está tu hermano aquí y no sabes su nombre. ¿Vieron eso? Y todos nos hermaneamos, hermanito, hermanita, y no sabemos quién es, ni de qué se ocupa, ni de qué vive, ni qué necesidad tiene. Estamos enfocados aquí adentro. Esa es nuestra realidad. Y hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Este asunto de la fe genuina funciona como nuestras dos piernas. ¿Notaron qué increíble es eso? Cuando una pierna avanza, avanza también la otra. Qué locura es esa, ¿verdad? ¡Wow! Lo que está diciendo Pablo es que cuando te ocupas de ti mismo y eres verdadero cristiano, también te vas a ocupar de los demás. Una pierna funciona con la otra pierna. Mientras una pierna avanza, avanza la otra pierna. Hermanos, nuestra responsabilidad no solo es con nosotros mismos, sino también con toda la iglesia, como lo vamos a ver en nuestro segundo punto. La responsabilidad del cristiano con la iglesia. Enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Para nada tengas que ver con las fábulas profanas de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque para esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y muy especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, querido hermano, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a toda la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque cuando hagas esto asegurarás la salvación para ti mismo y para todos los que te rodean. ¿Ven eso, hermanos? ¡Wow! Qué invasivo es este evangelio, ¿no? Qué invasivo es este evangelio, hermanos. No me deja nada para mí. ¿Qué debía enseñar y corregir Timoteo? Todo lo que venimos estudiando desde el capítulo 1. Debía corregir el error doctrinal, debía corregir el error, el desorden en el culto público, debía corregir a las mujeres que estaban andando como auténticas paganas, despreciando la autoridad de sus maridos, debía corregir a los hombres que querían acceder al ministerio pastoral con motivaciones malas, debía corregir el error doctrinal, debía corregir todo lo demás. ¿Cómo? Estando nutrido de las palabras de la fe que vienen producto de la meditación en la palabra de Dios. Eso es lo único que tenía que hacer Timoteo. Y él no podía ser fiel a esta misión que Pablo le había encomendado si él mismo no estaba lleno de la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante notar que la palabra griega que se traduce como nutrido, hermanos, describe una acción continuada. Esto no es de una sola vez. Una vez leí la Biblia y ya lo sé. No. Esta es una acción continuada, permanente, siendo nutrido permanentemente. Esa es la idea que nos da la palabra griega. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Porque Timoteo tenía que estar firme en la fe, tenía que estar alimentado de las palabras de Dios y la buena doctrina a fin de evitar las fábulas profanas. Entonces piensen en esto, hermanos. ¿Cómo identificamos el error doctrinal si no conocemos la verdad? No vamos a poder nunca hacer eso. Entonces, la razón por la que vemos a muchos cristianos como ondas del mar que van de aquí para allá sin saber lo que es bueno, lo que es malo, sin saber lo que es verdad, sin saber lo que es mentira, sin comprometerse con una iglesia, es porque andan justamente así, porque no tienen un conocimiento profundo de la Escritura.
Andan de aquí para allá, sin rumbo definido. No saben lo que es bueno, no saben lo que está mal. Ahora, hermanos, el propósito sublime para cada cristiano, aquí en este texto, dice que debemos llegar a ser buenos ministros del Evangelio. Hermanos, Dios quiere que conozcamos la verdad y por eso nos ha dejado en su palabra, su revelación, porque su voluntad es que seamos transformados y moldeados por esta maravillosa verdad. Su palabra es nuestra esperanza. Ahora miren qué impresionante es la palabra de Dios, porque esta carta, hermanos, era una carta absolutamente personal del apóstol a su discípulo amado hijo Timoteo. Y en teoría le estaba instruyendo cosas estrictamente de índole ministerial. ¿Y saben qué me maravilla a mí? Que al momento de escribir esta carta, yo creo que ni Pablo se estaba dando cuenta, no estaba consciente de que esta carta estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo y que no solamente la iba a atesorar Timoteo, no solamente iba a impactar en la iglesia en Éfeso, sino que le íbamos a atesorar todos los que venimos estudiando la Biblia a lo largo de todos los siglos. Increíble. ¡Wow! Entonces, esta carta, hermanos, no solo se estaba limitando a los consejos de un viejo pastor a un joven pastor. Noten, hermanos, que las directrices estrictamente ministeriales, ¿saben qué? En realidad parecen una excusa para enseñarnos maravillosas enseñanzas sobre la adoración, sobre la verdadera feminidad, sobre la verdadera masculinidad y las connotaciones y resultados y diferencias que hay entre una fe genuina y una fe falsa. Y eso, por supuesto, es hasta nuestro texto de hoy, hermanos. Más adelante vamos a ver cosas más increíbles de las que esta carta nos enseña respecto a cómo debemos vivir la vida cristiana. Pero lo que podemos decir hasta ahora con total certeza es que todo lo que esta carta nos está mostrando es cómo debemos vivir el Evangelio dentro y fuera de la iglesia. Cada creyente, cada cristiano, esa es la vida cristiana. Y hermanos, esta vida cristiana comienza con el reconocimiento absoluto de nuestra pecaminosidad. Eso fue lo que el mismo apóstol Pablo hizo al comenzar la carta, si recuerda. Cuando empezó él a demostrar el verdadero uso de la ley, que es demostrarle al hombre que es un detestable pecador. ¿Recuerdan lo que él dijo de él mismo, hermanos? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¡Wow! ¿Cómo es que llegó a esa conclusión el apóstol Pablo? Miren lo que dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremendo, ¿cierto? Hermanos, si el Evangelio pudo derribar a este orgulloso fariseo de su gran pedestal en el que creía ser bueno y piadoso bajo su propio criterio, ¿acaso no hay esperanza para nosotros? ¿Ven esa maravilla, hermanos? ¿Ven cómo el Evangelio de la gracia de Dios empieza a deslizarse de manera imperceptible a muchos de nosotros? Eso es impresionante. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos somos tan pecadores como el mismo Pablo. ¿Cómo supo eso Pablo? Por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Él dice en Romanos 7:7, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no fuera por medio de la ley. Yo no sabría que soy un terrible codicioso si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, lo que el Espíritu Santo hizo, hermanos, es usar la ley de Dios para acusar a este hombre de su terrible pecado. Pablo se vio acusado y se vio como un detestable pecador por la ley de Dios. Ahora, esa es la ley que muchos de nosotros ni conocemos.
y que nos cuesta tanto memorizar. He dado la tarea para esta semana en el grupo de los miércoles que estamos haciendo la escuelita bíblica, que memoricen los 10 mandamientos. ¿Saben por qué eso es tan importante? Porque nunca vamos a entender el Evangelio si no entendemos la ley de Dios. Es así de crucial. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si examinamos nuestra vida a la luz de esta ley, lo único que vamos a encontrar es que somos transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos y perjuros. ¡Wow! Así empezó la carta, ¿se acuerdan? Entonces, Pablo conocía muy bien la ley de Dios y por eso hizo toda exposición y esta lista de pecados en el capítulo 1. Ahora, luego de describir esta horrenda realidad, él es el primero que se pone en la fila para decir que él es el primero de los pecadores. Ahora, ¿saben qué está diciendo Pablo en el fondo, hermanos? Que el Evangelio es para este tipo detestable de personas. No es para los que se creen buenos. Wow. El Evangelio, hermanos, es para nosotros. Porque no existe ni una persona en este salón, ni en este planeta que no encaje de manera perfecta en esta descripción que hizo Pablo. No hay una sola persona. Aunque hay algunos aquí que todavía se creen buenos. Pero la realidad es que según la palabra de Dios dice que no hay justo, no hay uno solo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esa es la realidad. Ahora notemos que en el versículo 9, por segunda vez Pablo está diciendo palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque para esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo y verdadero que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hermanos, noten que en esta segunda ocasión lo que Pablo está haciendo es remachar lo que dijo la primera vez. Es decir, solo los peores pecadores necesitamos de un Salvador que no solamente sea todopoderoso, sino que también sea misericordioso. Y esas dos virtudes solamente se pueden juntar en el Señor Jesús. Y en el versículo 10, esa es la razón por la que Pablo usa esta palabra griega que es soter, que se traduce como Salvador. Soter significa salvador, libertador, protector. Esa es una palabra que en el tiempo del Imperio Romano se usaba para nombrar a los césares. Julio César era nombrado Soter, por ejemplo. Vespasiano era nombrado César. Nerón fue nombrado Soter. Ahora, por supuesto, eso nos muestra que en esa cultura había una terrible inclinación hacia adorar a los hombres y nombrarles, ponerles en un sitio que no les correspondía. Porque decían que los hombres podían ser Soter. Y eso es algo alejado de la realidad. Ahora, el Nuevo Testamento usa este término para referirse exclusivamente al Señor Jesucristo y a Dios el Padre, hermanos. ¿Por qué hace esto? Porque solamente Dios el Padre y el Señor Jesucristo, de ellos se puede decir con absoluta propiedad y certeza que verdaderamente son Soter. Solamente Dios puede salvar, libertar y proteger. Entonces piensen en esto. ¿Quién es el único que no solo puede rescatar, libertar, proteger y transformar a los transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, homosexuales, secuestradores, mentirosos y perjurios? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios, por medio de Cristo. Ahora vean lo que dice en el versículo 10, por esto trabajamos y nos esforzamos, dice Pablo, los ministros del Evangelio, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Miren lo que Pablo está diciendo aquí.
que el trabajo y el esfuerzo de los pastores y de cada cristiano está dirigido a convencer a las personas cuán terriblemente pecadoras son, para que no pongan su esperanza en nadie más sino en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza. Wow. Ahora recuerden que el Evangelio comienza con el reconocimiento de nuestra propia depravación interior, hermanos. Ahora, ¿saben qué es increíble en esto? Que eso no sucede una sola vez en la vida. El arrepentimiento en la vida del cristiano no es una sola vez en la vida. Eso es un continuo, permanente. Y por esa razón necesitamos reconocer, confesar continuamente nuestra maldad. Eso va a pasar mientras estemos en este mundo, una y otra vez, confesando nuestros pecados, buscando el amor perdonador de Dios en su gracia y en su misericordia. Y por eso Pablo está diciendo que Cristo es el único Salvador permanente de los hombres. Él es el verdadero sóter. Nadie más que Cristo puede salvar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Nadie más que Cristo puede limpiar tus pecados, que aunque sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, que aunque sean como el carmesí, quedarán como blanca lana, dice Isaías. Esa es una promesa del Evangelio. Ahora, hermanos, díganme si esa no es una increíble buena noticia. El Dios santo del universo, el que no tiene nada que ver con el pecado, salvando perversos pecadores que lo único que supimos hacer bien en nuestra vida es ofenderlo, darle la espalda, transgredir su ley. Hemos sido verdaderamente transgresores, rebeldes, impíos, parricidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Ahora, la maravilla del Evangelio, hermanos, es que no solamente nos muestra el terrible diagnóstico, sino que también nos da la solución para este problema. Y Pablo nos está diciendo que el único remedio que existe para toda esta lista gravísima de pecados y para la misma apostasía que vimos en la parte primera del capítulo 4 es el Evangelio del Señor Jesucristo. Miren lo que está sucediendo en China, hermanos. El pánico ha invadido de tal manera que las calles están desiertas. Todos están desesperadamente buscando la vacuna contra el coronavirus. Todos. ¿Se imaginan si alguien se apareciera en Wuhan y dijera, yo tengo la vacuna? ¿Se imaginan lo que pasaría ahí? ¿Cierto que todo el mundo correría desesperadamente a buscar esa vacuna? Sí. Claro que sí. Pero ¿saben lo que es verdaderamente trágico, hermanos? Es que hay personas en este lugar que se identifican con los pecados que ha mencionado Pablo. Pero aún así, conociendo su terrible enfermedad y conociendo la vacuna, la única vacuna para ese problema, no vienen y no toman de esa vacuna. Eso es trágico. Eso es trágico. Hermanos, ¿puede haber más dureza en el corazón que esa? ¿Puede haber acaso una mayor necedad que esa? Ahora, por supuesto que hay excepciones. Siempre hay algunos que son llevados al taller del maestro, ¿verdad? Y entramos a ese lugar como troncos rústicos, y martillo y formón, cepillo, empezamos a ser purificados, limpiados y transformados. Wow. Esas excepciones son una maravilla. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Pablo, en la vida de Timoteo. Hermanos, el verdadero evangelio, a diferencia de las falsas enseñanzas, invariablemente nos va a llevar a los verdaderos cristianos a ejercer una piedad verdadera. Y esta piedad, cuando es verdadera,
se va a hacer visible, se va a hacer notoria a todos dentro de la iglesia. ¿Hemos llegado a ese nivel? No, hermano, absolutamente no. Porque muchos de nosotros todavía no entendemos nuestro grado de responsabilidad, no solamente en nuestra vida personal, sino también con el resto de la iglesia. Muchos de nosotros todavía vivimos enfocados en nosotros mismos. Y por esa razón somos más consumidores que servidores. Algunos estamos más ocupados en las ideas que en las personas. Nos hemos dedicado a cultivar una buena teología en lugar de tener una relación personal con el Señor y con los demás hermanos. Venimos, demandamos, consumimos y nos vamos. No conocemos a nadie más que a un pequeño círculo de hermanos. Tan pequeño como para que no nos sintamos amenazados e invadidos en nuestra privacidad. Esa es nuestra realidad. Ahora, el problema con eso, hermanos, es que estamos yendo en contrarruta, exactamente en contrarruta de todo lo que venimos viendo desde marzo del año pasado. Miren cuánto. En marzo del año pasado hemos empezado a estudiar la carta de los Efesios. Hemos visto que Efesios es la carta de la iglesia, cómo Dios obra en su iglesia, para su iglesia, por medio de su iglesia. Hemos visto maravillas en Efesios. ¿Qué hemos aprendido? Quizás muchas cosas que hemos cambiado en nuestra vida. Ahí viene el problema. Muy poco. Algunos ni siquiera nada. Siguen aprendiendo y aprendiendo la sana doctrina, sin que eso les afecte en lo más mínimo en su vida cotidiana. Ahora, hermanos, eso a mí me preocupa muchísimo. Porque muchos, debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. ¿Qué tragedia es esa, hermanos? Porque todo el que toma de leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, dice Hebreos. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, hermanos, tal parece que tenemos en medio nuestro muchos que prefieren seguir siendo niños. 80 años, 60 años, 30 años de cristianos, 20 años de cristianos, 10 años de cristianos, y siguen con pañales, afeitándose todos los días. Siguen con pañales. Esa es nuestra realidad, hermanos. Muchos de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que preferimos que el Evangelio no alcance. Queremos mantener nuestra zona de confort. Es tan rico estar aquí. Y este Evangelio, hermanos, es tan incómodo, tan invasivo. Ahora, hermanos, una cosa que debe quedarnos absolutamente clara es que si hay un lugar para el yo en el Evangelio, ¿saben cuál es ese lugar? La cruz. He ahí la receta, el remedio, la cruz. Es ahí donde nuestro yo debe morir. Ahora, esta es la paradoja del Evangelio. Los cristianos somos condenados a muerte, hermanos. Debemos ir a morir a esa cruz. Todos los días. Debemos morir en esa cruz. Ahora, lo paradójico es que mientras morimos, estamos experimentando la vida eterna, hermanos. ¡Wow! ¿No es cierto que eso es increíble? El Señor lo dijo tan claramente, hermanos. Si alguno quiere venir a mí, venga, venga. Pero niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y hermanos, este evangelio no es popular. De hecho, es el más rechazado y el más evitado. ¿Y saben qué? Si no fuera por el poder de Dios, hermanos,
absolutamente nadie habría sirviendo en este lugar. ¿Quién se lleva la gloria? El Señor. Eso es maravilloso. Pero el Evangelio, hermanos, este Evangelio que estamos estudiando, requiere que cada miembro de Gracia sobre Gracia no solo aprenda la sana doctrina, sino que viva en la dimensión que esa sana doctrina demanda, para que algún día lleguemos a ser una iglesia saludable, una iglesia ejemplar, una iglesia que ame al Señor, una iglesia que atesore la palabra de Dios y que tenga a Cristo en el trono por sobre todas las cosas, donde los cristianos podamos tener la firmeza de decir, mira, no voy a poder porque tengo a adorar a mi Dios. Wow. Hermanos amados, nuestra única esperanza está en ser limpiados y transformados por la palabra de Dios. Ahí, solamente ahí podemos ser transformados de irreverentes y profanos en hombres, mujeres, jóvenes y niños que verdaderamente están desarrollándose, ejercitándose en la piedad, caminando y luchando juntos contra el pecado que nos asedia, aferrados de la gracia de Dios. No hay otra manera. Pero jamás llegaremos a ser una iglesia sana, que ame al Señor, que tenga a Cristo en el trono del centro de nuestra vida, si cada uno de los miembros de Gracia sobre Gracia no asume no solamente su responsabilidad espiritual delante de Dios, sino también su responsabilidad con el resto de la iglesia, ocupándose de la salvación de los demás. Ahora, hermanos, yo sé muy bien que cuando hablo de responsabilidad, eso suena horrible en medio de la cultura en que vivimos. ¿Cierto? Porque, hermanos, vivimos en una cultura donde la irresponsabilidad, el individualismo, el escapismo y la apatía reinan en la iglesia como nunca antes en la historia. No hubo otro tiempo en la iglesia en el que estos pecados reinen con despampanantes en la iglesia. Pero necesitamos llamar las cosas por su nombre, porque Dios llama las cosas por su nombre. Y hermanos, la Escritura nos dice que somos absolutamente responsables delante del Dios soberano, y no solamente delante de Él, sino delante de todos nosotros. Eso es lo que no nos gusta. Porque qué fácil es ser responsables delante de Dios. No, vamos y le confesamos nuestro pecado a Él y Dios es bueno y nos entiende y todo. Pero venir a sujetarse a los demás hermanos, ahí sí que esa partecita no me gusta de la iglesia. Ahora, hermanos, nosotros somos absolutamente responsables y Dios es absolutamente soberano. Eso es verdad, amén. Son dos verdades paralelas. ¿Saben qué? Dios nos hace absolutamente responsables de nuestras respuestas ante la predicación del Evangelio de Dios. Hermanos, cada domingo nuestras respuestas son contadas dentro del trono de Dios. Él está muy atento a lo que haces con lo que conoces de Él. Él no ignora como tú lo ignoras. Y te haces de la vista gorda cada semana, cuando te busca, te llama y te habla. Él sabe muy bien los ídolos que prefieres adorar en tu corazón antes de adorarle a Él. Él conoce tu desprecio por su palabra, conoce tu desprecio por su iglesia, conoce cada desaire tuyo, cada mueca, cada motivación oculta que tienes. Hermanos, si no estamos ahorita mismo ardiendo en el infierno, ¿saben por qué es? Porque la paciencia de Dios es tan increíble.
Qué increíble es Dios que nos sigue soportando. Hermanos, su paciencia es enorme, su gracia es increíblemente enorme. Y una y otra vez nos extiende su gracia. Pero hermanos, su gracia no nos fue dada para que nuestro pecado abunde. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios nos fue dada para que respondamos adecuadamente a Dios, esforzándonos en esa misma gracia para hacerle agradables y obedientes. La gracia no nos fue dada para pecar, nos fue dada para alimentar nuestra devoción y nuestra entrega a Dios. Hermanos, su gracia nos enseña a temerle, pero también nos enseña a amarle. Su gracia nos transforma de horribles seres egoístas en criaturas al servicio de otros. Ahora, cuando ese milagro sucede, hermanos, la responsabilidad de la que estoy hablando, ¿saben en qué se convierte? En un privilegio sin igual. En un privilegio sin igual. Hermanos, cuando vemos que la obra de gracia para nuestra salvación ha sido tan grande, porque somos tan horribles pecadores, lo que vemos en el servicio es un privilegio enorme. Y sabemos que no merecemos ese privilegio, pero Dios en su bendita gracia nos lo da. Entonces es ahí que la perspectiva cambia. Porque no le servimos por obligación, sino que le servimos por amor. Respondemos con amor a aquel que nos dio todo su amor. Ese es el poder que Pablo tiene en mente cuando le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás no solo la salvación para ti mismo, sino para los demás en la iglesia. Ese es el poder. Y hermanos, está claro que no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor, no podemos dar amor. Esa es la crisis en la que estamos sumergidos muchos de nosotros. Y si no nos aseguramos nosotros de tener el amor de Dios, poco podemos ayudar a otros a llegar a conocer ese amor de Dios. El que la iglesia funcione como un cuerpo, con cada miembro haciendo lo que tiene que hacer, sirviendo con los dones que el Señor le ha entregado, sirviendo en el ministerio al que el Señor le ha llamado, es un verdadero milagro, es un extraordinario milagro de amor, hermanos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos orando por ese amor? Qué fácil es olvidar eso, ¿se dan cuenta? Miren, nuestras oraciones normalmente están enfocadas hacia nuestras necesidades. ¿Ven eso? Debiendo ser maestros, todavía tenemos necesidad de leche. ¿Cuándo vamos a empezar a ocuparnos de las necesidades de los demás, hermanos? ¿Cuándo? Entonces el hecho de que haya personas egoístas que quieran servir a otros, renunciando a su comodidad, negándose a sí mismos para trabajar sacrificialmente en favor de otros, es un verdadero milagro del amor de Dios. Ahora, hermanos, la palabra griega que Pablo usa cuando dice serás un buen ministro de Cristo es la palabra diáconos. Ya hemos visto esa palabra cuando hemos visto los requisitos de los diáconos, ¿se acuerdan? En esa ocasión dijimos que si bien hay algunos creyentes que están llamados a un ministerio del diaconado, eso no quita que todos los cristianos a nivel general, sin excepción, hemos llamado a ser servidores. Todos somos diáconos en mayor o menor medida. Ahora miren lo que dice Filipenses 2. Nos dice que Jesús, aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Hermanos, yo todavía no puedo entender esa maravilla. No puedo entender que el Dios infinito del universo se haya hecho un hombre como yo y se haya hecho un siervo.
para venir a servirme. Y mi lucha cotidiana es como yo tengo que imitar lo que Él hizo, negándome a mí mismo para servirles a ustedes. Porque el Evangelio me dice que Cristo murió por esta iglesia. A ustedes los tuvo en mente Dios en la eternidad para enviar a su Hijo a redimirlos. Eso es increíble, hermanos. Entonces, en vista de este glorioso hecho de la humillación de Cristo, los cristianos debemos seguir sus pasos. El Señor nos ha dejado las huellas de la negación, hermanos. El camino al Calvario está lleno de huellas del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos por ese mismo camino, siguiendo las huellas de nuestro primer mártir. Y al final del camino del Calvario vamos a encontrar una cruz. Y ahí en esa cruz es donde tenemos que morir a nosotros mismos. Igual que el Señor Jesús murió. Y hermanos, es por su causa que debemos anhelar ser buenos ministros fieles del Evangelio. Debemos anhelar ser como Él, andar como Él anduvo. Esa es la evidencia de que alguien se ha convertido, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Hermanos amados, la vida cristiana es sacrificio, es sacrificio, es sacrificio y es sacrificio. Ahí pueden resumir el Evangelio. El cristiano genuino tiene un anhelo constante de llegar a ser un buen ministro del Evangelio. Quiere tener éxito según Dios, no según el mundo. Quiere llegar a ser un buen diácono, un servidor fiel en la iglesia por la que el Señor entregó su vida. Es por el Señor que debemos anhelar ser siervos para su gloria. Es por amor del Señor que queremos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños, ejercitándonos en la piedad verdadera. Pablo dice en 2 de Corintios que si Cristo murió por todos nosotros los creyentes, pensando en esto, dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, no nos deja en paz. ¿Para qué, Pablo? Para que dejemos de vivir para nosotros y vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, y para servir a su iglesia. Hermanos, ese es el testimonio en este tiempo de los cristianos en Wuhan. Estos cristianos están predicando en las calles aun cuando fueron advertidos por el gobierno comunista de no hacerlo. No compartan el Evangelio. Pero ellos no se quedaron ahí. Salieron con sus trajecitos amarillos a predicar el Evangelio. Humanamente hablando, están condenados a muerte. Pero esos condenados a muerte, hermanos, están entregando la vida eterna, la verdadera esperanza. Están entregando al verdadero Sóter, al verdadero Salvador de todos los hombres, a riesgo de sus vidas. Hermanos, ellos han entendido el Evangelio. Ellos aprendieron a negarse a sí mismos y morir por la causa de aquel que vino por ellos. Ellos están entregando el verdadero consuelo, la verdadera medicina. Porque al igual que Timoteo, ellos están nutridos por las palabras de fe. Y por esa razón cientos y cientos de chinos están viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Y saben que aunque muchos de ellos, esta mañana me llegó una carta, la carta que hoy les va a leer Carito más tarde. Aunque muchos de ellos están terriblemente agotados y cansados, saben que Dios ha abierto esa puerta para predicar el Evangelio. Y no quieren cesar de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque saben que esa puerta se puede volver a cerrar. Hermanos, necesitamos una epidemia en nuestra vida para entregarnos a Cristo.